capítulo 14, que se trata de las medidas del 7 de febrero de 1962 al 14 de octubre de 1962, porque el 15 de octubre de 1962 es cuando se inicia la famosa crisis de octubre. O sea que vamos a estar cubriendo todo lo que sucedió desde el 7 de febrero de ese año hasta el comienzo de la crisis de octubre, algo muy importante. También me hubiese gustado mucho tener al compañero Gloso de Telemilla 90 aquí en la directa para haberle preguntado un poco sobre los sucesos del domingo en la caravana de Miami. Yo llegué un poquito tarde, como a las 9 menos cuarto por ahí, y en ese momento parece que apenas se habían llevado al Gloso y todavía estaba revuelta la gusanera y con una gritería y con una prepotencia, y yo me bajé del auto y me habían dicho que acabaron de arrestar a uno de los caravaneros. El compañero Steve del Partido Verde me dijo que habían arrestado a uno de los caravaneros y que fueron atacados por los derechistas y que la policía se lo había llevado al amigo nuestro. Algo que fue totalmente condenable. Es que vamos a estar claros, todas las autoridades de la Florida, todas las autoridades de Miami están completamente en contra de nosotros y están para servir a esa vil gusanera. Es más, que seguramente ellos son los que convocaron a esos gusanos o a alguien. Y hay videos, y los guardianes de la salud pusieron un videito corto de lo que había sucedido y se ve un gusano agarrar la bicicleta que era del Gloso, ya después de que se lo habían arrestado, y empezando a levantar y tirarla contra el piso y romper la destrucción de propiedad, y algo que que si fuera cualquiera de nosotros nos hubiesen arrestado, nos hubiesen detenido. Totalmente condenable. Bueno, compañeros, si no hemos podido lograr, yo no he podido lograr conversar con el Gloso, aunque lo he llamado, pero no, y le dejé un recado. Quizás quisiera, pero dudo que vaya a venir para la directa. Bueno, vamos a comenzar con el componente económico comercial de las medidas que comienzan el 7 de febrero de 1962 en contra de nuestro país. Primero, las regulaciones para las importaciones cubanas de 1962 y otras en cumplimiento con la disposición gubernamental 3447 que ya habíamos mencionado en capítulos anteriores, regulaciones del 6 de febrero de 1962 y que entrarían en vigor a las 12:01 del día del 7 de febrero de 1962, el Departamento de Comercio promulgó las relaciones para las importaciones cubanas, Federal Regulation 27, Ley 1116, prohíbe todo comercio de importación de mercancías de origen cubano. O sea, lo primero que se cortó fue el comercio con Cuba. Los embargos establecen que todos los artículos estén sujetos de aprobación previa de una licencia específica para cada transacción, que puede ser o no otorgada. En el caso de Cuba, la política general fue de denegar tal aprobación, que es la regulación 23,03/1962, Federal Regulation 27/2765.
La jerarquía, el entramado jurídico de todo esto, dice, se prohibió la importación de todo producto elaborado completamente o en parte con productos cubanos, aunque fuese fabricado en terceros países. Al enmendarse la sección 5B de la Ley de Comercio del Enemigo de 1917. Este es el fantasma, la ley fantasma, que dice Javier López, que esta gente siempre siguen recurriendo, que es la ley de comercio con el enemigo, de 1917, fíjense tú. Esto es, esto facultó al presidente a tomar amplias medidas comerciales y financieras en tiempos de guerra o de emergencia nacional y añadir autoridad estatutaria a las regulaciones para las importaciones cubanas. Regulación Federal 2765. Esta es otra de las normas que se aprobaron para ejecutar la proclama presidencial 3447, que ya habíamos mencionado en los capítulos anteriores, la que por tanto constituye su base jurídica, así como también la constituye la ley de comercio con el enemigo, aunque todavía no había sido aplicada o invocada contra Cuba. Kennedy firma esta norma el 23 de marzo. El 24 de marzo de 1962 se prohíbe la entrada en Estados Unidos de productos de origen cubano, níquel entre ellos. Es decir, la proclama 3447 o embargo, entre comillas, total al comercio con la isla, excepto de alimentos y medicinas, se extendió también a todas las mercancías de origen cubano o fabricadas con componentes cubanos. En cuanto a las medidas de prohibición del comercio de Cuba, estas ya habían sido instrumentadas en octubre de 1960. Semanas después, estas disposiciones fueron enmendadas por la Ley de Comercio con el enemigo. El 5 de octubre de 1962 se enmendaron las regulaciones para las importaciones cubanas y a partir del 21 de mayo de 1962 se prohibió como parte del equipaje acompañante de cualquier ciudadano residente en Estados Unidos que se importasen mercancías no autorizadas por estas regulaciones. A continuación de las regulaciones sobre las exportaciones del Departamento del Comercio, exceptuando las contenidas en el plan de apoyo económico de la Operación Mangosta. La mitad de los 1.400 vagones de tren de pasajeros que estaban fuera de servicio, al igual que casi 3/4 de los tractores oruga de estelas de hierro, estos últimos debido a las ausencias de repuesto. En septiembre de 1962 a la embajada cubana en Japón le fue comunicado suspender el arribo de una misión comercial cubana en Tokio. El gobierno de los Estados Unidos trató de presionar a Japón a descontinuar las compras de azúcar cubano. Esto, no obstante, fue complicado por la escasez global de azúcar y los costos más altos del azúcar no cubano. Sin embargo, los japoneses prohibieron la venta de artículos estratégicos y militares. Redujeron la venta de bienes manufacturados no estratégicos y desviaron de puertos cubanos los buques de su propiedad o registrados nacionalmente. Eso fue gracias a la mano negra del imperialismo presionando a Japón, tercer país, a que no haga comercio con Cuba.
Esta cronología la da Donald Rich en el sitio Cuba versus Bloqueo, que es del Mini Rex, que a su vez lo tomó de Morris Morley, Cuba versus Bloqueo, que está en la página cubaversusbloqueo.cu. El 6 de septiembre de 1962, el Departamento de Comercio enmendó la Orden de Transporte T1, restricciones de embarque, y dispuso de la prohibición de transportación y descarga a buques y naves aéreas, documentados o registrados de acuerdo con las leyes de Estados Unidos de embarques de armamentos a Cuba, con el objetivo de fomentar la defensa nacional. Federal Regulation 279102. El 24 de junio de 1962, Estados Unidos despojó unilateralmente a Cuba del estatus de nación más favorecida y de la preferencia anteriormente acordada bajo el acuerdo exclusivo suplementario al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, del cual ambos países ya eran signatarios. La sección 401 de la Ley de Clasificación Arancelaria de 1962, Estatuto 76, número 78, nota que esto denegó a Cuba el estatus de nación más favorecida en el comercio y suspendió la aplicabilidad de la tarifa preferencial cubana por tanto tiempo como el estatus de nación más favorecida. Las tasas y tarifas preferenciales sobre productos seleccionados comerciados entre los Estados Unidos y Cuba habían sido otorgadas recíprocamente por el Tratado de Reciprocidad Comercial de diciembre de 1902 y varios acuerdos posteriores. Estos acuerdos fueron hechos inoperantes por el acuerdo exclusivo suplementario al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercios, que en inglés se llama el GATT. El 30 de octubre de 1947 pasan Estatuto número 61, 3699, que por tanto tiempo como ambos países fueron partes del GATT. El instrumento utilizado para esta acción fue la decisión 5563-6 del Departamento del Tesoro del 13 de junio de 1962, en práctica desde el 24 de mayo de 1962. Prohibiciones de la norma. Se anula la cláusula de la nación más favorecida. Esta significa que de ser exportable un producto cubano a los Estados Unidos, no lo era ni lo es siquiera de terceros países aquellos que en su elaboración tuvieron o tienen, aunque fuese parcialmente, materias primas cubanas, tendría que pagar las más altas tarifas aduanales, lo cual hace prácticamente imposible su importación al país. El 17 de septiembre de 1962, los Estados Unidos notificaron su intención de terminar el Tratado Comercial de 1902 y todos los acuerdos posteriores, excepto el acuerdo exclusivo de 1948. El 19 de marzo de 1962 se enmendaron las regulaciones del Departamento de Correos. Esto es la Regulación Federal 27, número 2605, que suspendió a partir de esa fecha el servicio de giros postales entre Estados Unidos y Cuba. Ahora vamos a hablar de la Operación Mangosta, que incluye varios componentes
militares, subversivos, económicos y comunicacional. El 20 de febrero de 1962 se presentó una nueva versión de la operación, elaborada con las respuestas ofrecidas por el departamento y agencias gubernamentales a la que les había sido entregada el 18 de enero por el jefe de operaciones de la Operación General Lansdale, en pos de un curso realista de acciones. El plan de acción básica constaba de un plan básico dentro de Cuba, dividido en 6 fases, entre marzo y octubre, en que supuestamente se realizaría el levantamiento general de la población, y 6 planes de apoyo en las esferas políticas, económicas, psicológicas, militares, de sabotaje y de inteligencia. Tomado de The Bay of Pigs, nueva evidencia de documentos y testimonios de la administración Kennedy y la llamada resistencia anticastrista de la Brigada 2506. Parte 6 de la Operación Mangosta. La reanimación de los esfuerzos encubiertos documentó el documento número 13 de la Operación Mangosta. Ese plan de apoyo imperialista económico contenía las siguientes tareas. Primero, persuadir a los países miembros de la OEA, la OTAN y otros países amigos del imperialismo para que desistan del comercio con La Habana, con el declarado propósito de crear un sentimiento antirrégimen en el pueblo cubano como resultado del aprieto económico. Se expresaba que la revolución podía ser debilitada si el flujo de dólares hacia el país se eliminaba a través de la pérdida de las líneas de crédito, para lo que se requería la cooperación total de países aliados y amigos. Fíjate tú cómo ya están haciendo o tramando su genocidio para ahogar a Cuba de toda economía. Se responsabilizaba con esa tarea el Departamento de Estado, con la participación del Departamento de Comercio y de la CIA, la Central de Inteligencia, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, que la han seguido cumpliendo durante más de 40 años, bueno, ya durante más de 60 años, podemos decir. El documento contentivo de esta tarea se circuló secretamente entre los funcionarios autorizados a conocerlo precisamente al día siguiente de haberlo partido hacia Europa. Con ese mismo objetivo, 2 altos funcionarios gubernamentales, Walt Rostow y Richard Goodwin, planearon la extraterritorialidad de estas medidas económicas anticubanas en ese viaje, al igual que en otras acciones ya abordadas, que esto es un importante antecedente. Esto se toma de la cronología que hizo Donald Rich en el sitio Cuba versus Bloqueo, que es del MINREX, que a la vez lo tomó de Morris Morley, Cuba versus Bloqueo, que se encuentra en la página www.cubaversusbloqueo.cu, donde pueden ver todas estas evidencias. Bueno, Javier no viene, yo sigo esperando a ver si Javier participa. 2. Intentan paralizar la transportación de productos norteamericanos a Cuba por terceros países, especialmente a través de México y el Canadá, con el propósito de reducir el suministro de artículos y componentes críticos requeridos en los programas económicos cubanos, especialmente la producción azucarera.
termoeléctricas, comunicaciones y el transporte. Estos son importantes industrias del país. Se responsabilizaba con su cumplimiento al Departamento de Estado con la participación de la CIA y los departamentos de Comercio y el Departamento de Justicia. Tras la elaboración de la lista positiva o lista negra de productos latinoamericanos sujetos a procedimientos de licencias para otras partes del mundo para reducir el suministro de artículos de interés especial para Cuba. Sería responsabilidad del Departamento de Estado con la participación del Departamento de Comercio y de la CIA. La CIA está metido en todo. Hostigamiento del transporte marítimo destinado a o proveniente de Cuba para demorar y reducir los suministros requeridos en la economía. Curiosamente, se mantiene aún clasificado el comentario de los autores de este plan acerca de esta medida y los órganos participantes. Fíjate tú, qué descarados. Obtener para a mediados de marzo la cooperación del Consejo Nacional del Comercio Exterior para demorar o impedir los contratos de barcos que navegasen a puertos cubanos, lo que redundaría en la reducción de suministros a Cuba. Se responsabilizaba con su cumplimiento el Departamento de Estado, con la participación del Departamento de Comercio y, por supuesto, el de la CIA, la CIA. Para mediados de marzo, y esto lo discutimos en la cápsula número 12, que es la tarea número 20 de la Operación Mangosta, con la participación además de la CIA. En febrero de 1962, debido a las regulaciones para las importaciones cubanas no se aplicaban a subsidiarias de compañías propiedad de Estados Unidos, este intento de cerrar esa rendija a sus subsidiarias radicadas en Canadá y solicitó informalmente a Ottawa, la capital de Canadá, de negar la licencia de exportación a estas firmas. Para el mes de junio se programó una campaña de rumores contra productos cubanos en el mercado del mundo libre, entre comillas, para desalentar las ventas de los mismos y disminuir las entradas de divisas al país. Se considerarían objetivos priorizados de tales rumores la fruta, el azúcar, el tabaco, y sería responsable en primer orden la CIA, con la participación del Departamento de Estado y la Agencia de Información de Estados Unidos, USIA. United States Information Agency. Los planes de apoyo, entre otras esferas, también perseguían en oportunidades un propósito de guerra económica. Entre ellos se encontraban los siguientes: el plan de apoyo militar, violaciones del espacio aéreo y marítimo cubano, con los propósitos tanto de desviar la atención de las autoridades como también para ayudar a impedir el transporte de suministros para necesidades del gobierno cubano, lo que sería responsabilidad del Departamento de Defensa y el apoyo de la, tú lo adivinaste, CIA, Agencia Central de Inteligencia. Y seguimos. Con el mismo responsable y participante, que es el Departamento de Defensa y la CIA, para retrasar, trastornar o impedir el transporte y sus comunicaciones, empezaron a hostigar a la aviación civil y buques cubanos. Fíjate tú, actos de guerra. Hostigar a la aviación civil y buques cubanos. A la aviación civil no se le puede hostigar
si esto se provocaría un accidente. Ustedes se imaginan un avión pasajero, un accidente por las hostigaciones de estos hijos de puta. Bueno, seguimos con la cápsula. Número 3. En propósito de interferir las comunicaciones cubanas para confundirlas y bloquearlas. Esta tarea sería responsabilidad del Departamento de Defensa con la participación de la CIA, la CIA y la Agencia de Información de Estados Unidos. O yo prefería llamar a la Agencia de Desinformación de Estados Unidos en el plan de apoyo a los sabotajes. Obviamente, en el plan de apoyo a los sabotajes, manifestación de la guerra económica por medios encubiertos tendría una incidencia directa sobre los objetivos económicos contra los que se realizasen. Entre ellos se encontraba, 1, sabotear el suministro de níquel cubano a la Unión Soviética, lo que perseguía tanto impedir el suministro de ese estratégico material a la URSS como limitar las posibilidades de pago por parte de Cuba de las importaciones provenientes de aquel país. No se descalificó quiénes serían los responsables de tales acciones, ni comentario alguno al respecto. Fíjate tú, están escondiendo ya quiénes serían los responsables de esa macabra sabotaje. Sabotaje a los suministros de petróleo para paralizar el transporte. No se descalificó quiénes lo realizarían, ni la forma en que se lograría. Debe recordarse que ya desde mayo y junio de 1960, encubiertamente se había influido sobre las empresas petroleras para que redujesen y posteriormente eliminasen la importación de crudo al país. Y estas empresas sirvieron como manto para un boicot en el suministro de este producto al país. Número 3. Sabotaje a las comunicaciones. Sabotaje a las comunicaciones por parte de comandos entrenados en el exterior, con el supuesto propósito de alentar el espíritu de resistencia al régimen. Se consideraban objetivos priorizados las transmisiones televisivas, CMQ-TV y otras plantas radiales, así como las plantas transmisoras de los órganos de la seguridad del Estado, en los momentos que consideraban con las necesidades críticas del llamado levantamiento popular, cosa que nunca pudieron lograr jamás. Número 4. Sabotajes a las plantas de energía eléctrica para incrementar la tensión sobre las autoridades y detener las actividades en dramáticas acciones percibidas por todos. Estas acciones se preveían realizar fundamentalmente en los meses de julio y agosto sobre plantas eléctricas de La Habana, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Vicente, Santa Clara, Cuatro Caminos y Matanzas. En dependencia de los requerimientos, estos sabotajes podían ser realizados por grupos comandos introducidos al país con tal fin. Fíjate tú de lo que están planeando estas personas, sabotaje a las plantas de energía eléctrica de las ciudades principales del país, con comandos introducidos. Discúlpeme. El 16 de marzo de 1962 hay una reunión del presidente Kennedy con los más altos funcionarios del gobierno participantes en la Operación Mangosta.
en la que el presidente se interesó por los resultados obtenidos. El director de la CIA, John McConney, hizo referencia a que se estaban realizando los sabotajes previstos, expresando el general Lansdale que tenía en lista una cantidad de acciones de esa naturaleza. Y se encontraban planificando otras más que resultaban necesarias y puso como ejemplo la que tenían como objetivo las naves de patrullaje de las fronteras marítimas cubanas, las cuales fueron mandadas a sabotear tanto por la CIA como por la Marina, a fin de que no vaya a intervenir en los ataques terroristas sobre los restantes objetivos económicos o de otra naturaleza en el litoral costero. Al preguntar al presidente Kennedy cómo se realizarían, el general Lansdale respondió que eran objetivos potenciales el combustible, los lubricantes, las tripulaciones y las naves en su conjunto, a partir del criterio de que un barco conducido a reparaciones era una nave que no estaba en su servicio de patrullaje en un momento crítico. Fíjate tú lo que están planeando esta gente. Este criterio lo aplicaron también a los buques destinados al transporte marítimo. Hay un memorándum que se llama el Memorándum for the Record, para el record, del general Edward G. Lansdale, reuniéndose con el presidente el 16 de marzo de 1962. Facsímil del documento original desclasificado por el Archivo Nacional de Seguridad de Estados Unidos nos dice, el 7 de agosto de 1962, el documento de la CIA, que representante de la CIA ante la Operación Mangosta, William Harvey, presentó bajo el título de Actividades Encubiertas la respuesta de la agencia al requerimiento del jefe de operaciones de la operación de fecha 25 de julio de 1962 de presionar en las diferentes esferas en que se dividían las acciones para el derrocamiento de la revolución. Actividades encubiertas y el documento número 16. Ahora vamos a hablar de las actividades encubiertas y el documento número 16. El inciso B de las tareas económicas constaba de 4 epígrafes. 1. Participar en la planificación y ejecución de las tareas económicas interagencia. 2. Realizar el máximo posible de sabotajes en las principales industrias cubanas y servicios públicos con atención priorizada a los transportes, las comunicaciones, plantas eléctricas y servicios públicos. Se señalaba, cual hoja de parra, que no se realizarían sabotajes contra suministros alimenticios, servicios médicos, ni directamente contra la población. Las acciones realizadas es el principal desmentido de tal aseveración. Se planteaba que en esos momentos y en el futuro predecible, esos sabotajes tenían mayores probabilidades de ejecución a través de grupos comandos que se infiltrasen con tal fin. A pesar de las fuerzas contrarrevolucionarias de que aún disponían en el interior del país. Eso no era otra cosa que el reconocimiento de que no poseían una base operativa. De que no poseían una base operativa interna
que garantizase sus expectativas. Eso es, porque en Cuba nunca pudieron jamás establecer un cabeza de playa ni una base de operaciones, nada, nada. Para esta fecha ya resultaba evidente que la fortaleza de la revolución y el respaldo popular de que gozaba derrotaban la operación Mangosta. La aplastaron a la operación Mangosta a través de agresivas medidas activas y otras operaciones. Querían dañar los recursos cubanos destinados a propósitos productivos, inducir a la población cubana a continuar la realización de actos menores de sabotaje, o sea, crear una quinta columna interna. En el apartado dedicado a la ejecución de las tareas programadas, al hacerse referencia en el inciso C a las acciones paramilitares, se abordaba el sabotaje a objetivos económicos desde diferentes ángulos. Ya tú ves. Aquí todos ellos confiesan todos sus planes macabros de guerra megalomaniáticos que ellos tienen ya preparados en esta operación Mangosta, que es una parte crítica de la Guerra Fría de Estados Unidos contra Cuba y el bloqueo. Se reconocía que disponían de 10 o 15 grupos comandos, equipos infiltrados, alrededor de una docena de elementos cada uno, para realizar entrenamientos de armas o enterramientos de armas y sabotajes de envergadura contra objetivos seleccionados, solicitándose autorización para el reclutamiento de mercenarios no cubanos para fortalecer esos grupos. En el caso de las redes de espionaje, en las ciudades se exponían entre sus misiones tanto la recolección, obtención de la información de sus intereses como la selección de objetivos que sabotearían por los miembros de redes u otras personas. El 31 de agosto de 1962 hay un comunicado que es el general Lansdale al Grupo Especial Ampliado, donde se expuso la segunda fase de la operación, que debía comenzar el 6 de septiembre, en la cual debían incrementarse las tareas directamente vinculadas a las agresiones económicas, en el que se orienta dirigir operaciones de sabotajes y de envergadura seleccionados contra industrias claves cubanas e instalaciones públicas con atención priorizada al transporte, comunicaciones, plantas eléctricas y empresas de servicios públicos, con el propósito de reducir las probabilidades de las actividades económicas y de servicios. En las consideraciones de esa tarea se plantea, en dependencia de circunstancias, los sabotajes serán dirigidos por comandos cuidadosamente seleccionados y especialmente entrenados a los grupos de sabotaje infiltrados especialmente para la operación. Los objetivos seleccionados fueron minas de Matahambre en Santa Lucía, refinería Texaco en Santiago de Cuba, refinerías Shell, Esso en La Habana, planta eléctrica de Regla en La Habana, planta eléctrica de Matanza, planta de níquel en Moa, papelera de Cárdenas, así como sobre torres de microondas. Esto sale en una cita del Departamento de Estado el 4 de octubre de 1962,
en la reunión del grupo especial ampliado para discutir la marcha de la Operación Mangosta, el fiscal general Robert Kennedy trasladó el disgusto del presidente Kennedy con la marcha de la operación, su insatisfacción con el estado de los sabotajes que no lograban el efecto devastador que ellos habían esperado, requiriendo para ellos una prioridad mayor. O sea que ellos esperaban que ya el país iba a caer fácil, pero ahora saben que no. Este posiblemente sea uno de los más sinceros reconocimientos a la efectividad de las medidas de respuesta cubana frente a la bestialidad sin límite de que era objetivo. Ante los comentarios justificativos del director de la CIA, los resultados de la discusión fue la clarificación y reafirmación de que debía marcharse adelante en el planeamiento y propuesta de sabotaje de convergadura contra la economía cubana, indicándose al general Lansdale la elaboración de un plan para el minado de los puertos cubanos. El 8 de octubre de 1962, el Departamento de Estado saca un, un documento como respuesta a ese llamado para fortalecer los sabotajes. El representante de la CIA ante la Operación Mangosta, William Harvey, presenta en esta fecha un memorándum para el sabotaje a buques cubanos, aprovechando para ello su estadía en puertos de países capitalistas, solicitando aprobación general para ello y que no requiriese consultas en cada ocasión en que fuesen a hacerlo. Disculpen se me fue aquí básicamente la conclusión de esta cápsula. Kennedy seguiría sumando eslabones en la guerra económica contra Cuba y llevaría la escalada del conflicto al máximo de expresión. De hecho, en el momento en que firmó la orden ejecutiva, estaba funcionando la Operación Mangosta, el plan de guerra encubierta más grande de Estados Unidos que ha llevado adelante contra país alguno. De 32 tareas de guerra encubierta, 13 se dirigía al área económica. En ese periodo, noviembre de 1961, octubre de 1962, se registraron 716 acciones de sabotaje económico contra Cuba. Fíjate tú de eso. Oh, ahora se me cayó la cápsula. Ok, el mito que se cae aquí o el mito que se derrumba con este capítulo del bloqueo desnudo es que el embargo a Cuba no afecta la relación de dicho país con terceros. Mentira, aquí está bien claro
cómo el embargo de Cuba afecta la relación de Cuba con terceros países, como ya vimos con Japón, como ya vimos con la URSS, con todos los países que están mencionados, de la, que puedan hacer negocios con Cuba o con productos cubanos o productos con componentes cubanos. Aquí está. Y ese es nuestro 14 capítulo de Bloqueos Desnudos. Y ahora voy a compartir el link para las personas que quisieran subir a la directa y participar